¿Hay alguna empresa que se encargue de nuestros residuos electrónicos y eléctricos que en muchos casos son altamente contaminantes? Sí, es New Life, que le da una nueva vida a tus residuos eléctricos y electrónicos. Hoy en Industria Local vamos a conocer más de esta empresa que busca contribuir activamente a la protección del medio ambiente reciclando residuos electrónicos y eléctricos en el marco de los principios de la economía circular. Pero además de reciclar estos residuos y de forma amigable con el medio ambiente, también se establece que la destrucción es segura de esa información que está contenida dentro de esos medios digitales. New Life estuvo presente en la Expo Uruguay Sostenible y en enero pasado obtuvo por parte del Ministerio de Industria fondos con los que tecnificará su estructura productiva para aumentar su capacidad de procesamiento. Vamos a conocer más de esta industria local en diálogo con Federico Rodríguez, gerente de New Life, que está en línea con nosotros. Federico, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, Francisco. Buen día, Rosana. ¿Cómo andan? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Para comenzar y presentar, digamos, de alguna manera en sociedad a New Life, ¿cuándo comenzó la empresa a operar? La empresa comenzó a operar en el año 2016, luego de, todo lo que implica la gestión a nivel de habilitaciones y demás, que en Uruguay es muy exigente. Estuvimos quizás entre 10 meses, un año, recorriendo ese camino, y bueno, hasta no tener la habilitación, no pudimos comenzar con la operación. ¿Cómo nació la idea de llevar adelante una empresa que se dedicara a esta parte de la actividad, digamos? Te cuento, Francisco. En realidad, mira, tenemos vocación en todo lo que tiene que ver con temas ambientales, una gran atracción hacia todo lo que es tecnología, y bueno, se unen esas dos pasiones, digamos, en un proyecto de finales de mi formación. Yo soy técnico en gestión y administración de empresas, y el proyecto final fue New Life. Increíblemente, esto fue por el 2011. Hoy la empresa es lo que imaginé hace 10 años atrás. Nos llevó, 4 años, 5 años poder convertirla en realidad, pero nace ahí, en un proyecto de fin de formación. Bien, Federico, yo te quería consultar. Cuando hablamos de residuos eléctricos y electrónicos, ¿a qué nos referimos puntualmente? En realidad, a ver, estamos hablando de todo lo que se alimenta de electricidad, ¿sí? Y todo lo que son vías para transmitir esa electricidad. Con esto quiero decir que no solamente un residuo electrónico es un aparato, sino que todo lo que implica cables, la infraestructura sobre la cual se monta, claro, lo que es la red eléctrica, todo eso integra el concepto residuo, y no por ser residuo estamos hablando de basura. Desde el punto de vista de lo que es eléctrico y electrónico, algo se convierte en residuo cuando uno lo deja de usar, ¿sí? Y necesita desprenderse de eso, ¿sí? A eso es a donde nosotros nos enfocamos. Tanto recibir materiales que están evidentemente rotos, en muchos casos, o que son demasiado obsoletos, o equipamiento nuevo que quizás la empresa tuvo que hacer una actualización tecnológica en sus computadoras, por ejemplo, que es algo que pasa muy, muy frecuente, y las máquinas que dejan de usar no están ni rotas ni son obsoletas. Ahí es donde nuestro nombre, New Life, claro, cobra todo su potencial. Y bueno, ¿qué hacemos con ese material? Lo reacondicionamos e intentamos volver a insertarlo en el mercado como equipamiento funcional, operativo, pero a precios muy por debajo de lo que es la media, porque también algo que nos mueve es intentar achicar la brecha en el acceso a la tecnología para nuestro país. Bien, Federico, ahora vamos a volver sobre el tema de insertar justamente ese equipamiento de alguna manera que le dan una segunda etapa, una segunda vida, pero ¿cómo es el proceso de desmantelamiento de estos equipos? Bueno, nosotros lo que ofrecemos también, que es un diferencial, es la trazabilidad completa, ¿sí? A nosotros hoy, si vos, Francisco, nos entregás una tostadora que se te rompió y no sabes qué hacer con eso, bueno, lo vamos a desmantelar. Desde el momento que entra a nuestra planta, se lo identifica, ¿sí? Sabemos el origen,
la fecha, el peso. Eso recorre un circuito interno en el cual lo clasificamos según el tipo de material, y cuando llega a la mesa de trabajo de alguno de nuestros operadores, es desmantelado en sus fracciones básicas que lo componen. Ajá. Separamos lo que es metal, chatarra, separamos la placa electrónica, los cables, el cobre, el aluminio. Cada una de esas fracciones va a un compartimento en donde se lo almacena, y posteriormente es derivado, o en algunos casos comercializado, a industrias locales que continúan con el proceso productivo. Si dentro de 6 meses querés saber qué pasó con los materiales que componían esa tostadora, te podemos decir a dónde fueron los cables, a dónde fueron las placas, qué se hizo con el metal, ¿sí? Y eso es un diferencial nuestro en Uruguay. Uh-huh. Ahora, Federico, hay un tema que es bien interesante de lo que ustedes plantearon, porque la tostadora no contiene información, digamos, pero una computadora sí. Se sabe que habitualmente una computadora, por más que el disco se haya reventado, los que saben pueden recuperar información justamente de ese disco, y allí habitualmente se guardan cosas que son personales, pero ustedes también le dan un detalle y un cuidado especial a la información que contiene justamente parte de esos equipos que le llegan a New Life. Sí, así es. Incluso nosotros ofrecemos también el servicio que te diría que es muy poco solicitado, el de poder contar con la presencia de un escribano cuando se destruye la información. Hay 2 formas clásicas de destruir información. Una es por software. Tenemos programas que lo que hacemos es directamente limpiar el disco, que lo que se hace en realidad es sobreescribirlo muchas veces con información basura, al punto de que se hace imposible recuperar nada. La opción más pedida en Uruguay para destrucción es directamente destruir el disco. ¿Sí? Digamos que es destrucción por fuerza bruta. Y ese es el mecanismo que más se nos solicita. Implica directamente o desmantelar el disco totalmente, o mediante taladros con mechas especiales se perfora, se le hacen varias perforaciones al dispositivo y queda absolutamente inutilizado. Y aunque no sea con presencia de escribano, ¿yo puedo presenciar, por ejemplo, eso? Claro que sí, por supuesto. Todo lo que es destrucción de información, al ser un activo tan importante para las empresas, a quienes principalmente les brindamos el servicio, siempre estamos dispuestos y abiertos a que haya personal de la empresa chequeando el proceso de destrucción. Claro que sí. Bien, y por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían los eventuales perjuicios de que nosotros no desecháramos o no arrojáramos estos dispositivos electrónicos en los lugares donde deben ser justamente destruidos? Porque recién hablábamos de que hay componentes que son altamente contaminantes. ¿Cuáles son esas partes o cuáles son los dispositivos electrónicos que de alguna manera dañarían más al medio ambiente en el caso de no ser desechados correctamente? Claro, allí tenemos 2, grandes familias a nivel de componentes de lo que son dispositivos electrónicos. Por un lado están los contaminantes, ¿sí? Como puede ser cadmio, como puede ser plomo. Son metales pesados que, si llegan a entrar en contacto con ríos o directamente superficies que después, en contacto con la lluvia, puedan drenar, terminan contaminando de manera importante, ¿sí? Justamente con un tipo de contaminación que es persistente. Van a pasar décadas y quizás siglos con esa presencia contaminante en el lugar. La otra familia son los metales preciosos, o sea que hacer una mala gestión de este tipo de residuo no solamente tiene un impacto muy importante en lo que es el medio ambiente, sino que estamos desaprovechando de forma muy importante lo que es la posible recuperación de oro, de plata, platino, que son componentes que se encuentran también en nuestros residuos electrónicos, ¿no? Principalmente es en las placas. Federico, con respecto al tema de los costos,
¿Cómo funciona eso para aquel que esté interesado en destruir cierto equipo? Porque imagino que debe haber realidades diferentes, ¿no? Aquel equipo que es potencialmente reutilizable, o por lo menos partes de alguno de ellos, y otros que, por ejemplo, en el caso de los discos duros, ustedes se encargan de destruirlo. Exacto. Nuestras propuestas son personalizadas, en todo sentido. Nosotros vamos a las empresas, vemos con ellos qué es lo que tienen, asesoramos sobre la mejor manera de gestionarlo. Para las personas recibimos ciertas familias de productos sin costo. Tienen que llevarlo a nuestra planta, está en Lindoro Forteza y Fray Bentos, allí estamos instalados. ¿Cuál es la familia de productos, Federico? Y todo lo que es mediano y pequeño. Hablamos de computadoras, notebooks, celulares, cargadores, cables de todo tipo. Alguien que actualizó la instalación eléctrica de su casa y le quedaron ahí 3, 4 o 5 kilos de cable, también lo recibimos. O sea, mouse, todo lo que es equipamiento doméstico de uso común, que ya lo dejó de usar, lo podemos recibir. A las empresas obviamente, tenemos que cobrar el servicio, pero es un costo que está, primero que nada, personalizado, como les decía, según el tipo de material que tienen, y a su vez, si el material que tienen es compatible con una segunda vida, si podemos reacondicionarlo y eventualmente volver a insertarlo, eso tiene una bonificación directa en el presupuesto que eventualmente se le presente. Claro. Es interesante ese punto. Y es interesante este planteo, Federico, porque hace poco, en caso personal, unos conocidos, un rayo quemó unos televisores. Y si bien esos televisores ya no sirven más, las piezas de esos televisores sí pueden servir para otros equipos, digamos. No es desecharlos y tirarlos en el contenedor únicamente. Por una cuestión medioambiental, pero también por una cuestión de costo. Eso puede tener, como el nombre lo dice, una nueva vida, ¿no? Sí, con todo lo que es dispositivos de imagen es bastante más desafiante la posibilidad de reacondicionar pantallas, ¿sí? Porque realmente son dispositivos delicados. El mercado cada vez tiende a comercializarlo a precios más bajos, por lo tanto llega un punto en que la ecuación costo-beneficio de recuperar un televisor, cuando realmente son muy pocas las personas que están dispuestas a comprar, a invertir en un televisor que ya tuvo su uso, ¿no? En realidad ahí generalmente los monitores que recibimos y televisores son directamente para desmantelamiento. Claro, bueno, yo me refería a eso, ¿no? Justamente a las piezas de ese equipo. El equipo per se seguramente ya no pueda obtener un nuevo rendimiento, pero las piezas del equipo sí pueden servir para otras cosas, ¿no? Sí, en ese caso puede ser quizás algún transformador o algún componente muy específico, que en algunos casos sí rescatamos. Te diría que hoy, por experiencia, lo que más presenta características compatibles con el reuso son los dispositivos informáticos. ¿Sí? Ahí es donde es mayor la tasa de recuperación que tenemos nosotros, y en base también a la historia de estos 5 años de vida que llevamos en Uruguay, ¿no? Bien, en el cierre del reportaje, Federico, de estos 5 años de vida justamente que destacabas, y en el marco de lo que fue ese fondo que obtuvieron de parte del Ministerio de Industria, ¿cuál es el futuro de New Life? ¿O para dónde apuntan? Ya sabiendo que, como nos decías antes, hoy la empresa está en aquel punto en el que tú te lo habías planteado cuando emprendieron. Claro. Y hoy Uruguay, una cifra realmente que impacta, Uruguay genera por año alrededor de 40.000 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Solamente hablando de residuo eléctrico electrónico que sea compatible con el uso domiciliario. O sea, no estamos hablando de las industrias, ¿sí? Hablamos de empresas y hogares. 40.000 toneladas. De esas 40.000 toneladas hoy en Uruguay se están gestionando en el sistema formal alrededor de 2.000 por año. O sea que hay 38.000 toneladas que se nos están escapando, ¿sí? Está muy próximo a entrar en vigencia una normativa, ¿sí? que se creó el año pasado con el apoyo
fundamental del Ministerio de Ambiente, que es quien ha liderado esto, es una normativa que va a poner justamente orden y nos va a dejar más claro qué es lo que tenemos que hacer con ese residuo eléctrico electrónico que tenemos en nuestra casa o en nuestra empresa y nos queremos desprender. Esto va a generar un aumento significativo en la demanda de capacidad que nosotros vamos a tener que tener. Hoy New Life en Uruguay tiene la segunda capacidad más grande autorizada por la INASEA para gestión de residuo eléctrico electrónico, pero bueno, estamos lejos de poder pensar en colaborar de manera significativa para un crecimiento exponencial como el que se espera en la captación de residuos. Esto implica de que tenemos que escalar, y la manera de escalar es tecnificar, ¿sí? La apuesta nuestra es a multiplicar por 30 o por 40 nuestra capacidad actual de desmantelamiento, que bueno, evidentemente hoy lo hacemos todo manual. Hoy tenemos 5 compañeros trabajando a nivel de depósito, que son quienes realizan la tarea de desmantelamiento. No podemos crecer para poder atender la demanda que proyectamos de manera lineal, incorporando personas para seguir haciéndolo manualmente. La única vía que tenemos es la tecnificación, y estamos trabajando en ese proyecto para concretarlo en los próximos meses. Federico Rodríguez, director gerente general de New Life, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, encantado de poder acompañarlos en este espacio tan importante para la industria local.